Siria es un país de Oriente Medio, que comparte fronteras con Turquía por el norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur y el Líbano por el oeste. Posee una población de 19 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe y profesan el Islam. Para entender el conflicto en Siria es esencial conocer las diferentes corrientes islámicas, el chiismo y el sunismo. Para los chiitas, solamente los descendientes directos de Mahoma están autorizados para ser líderes de fe, mientras que en el caso de los sunitas no es necesario que los líderes procedan directamente de Mahoma. Para cualquiera que no se identifique con el Islam, esta diferencia puede significar poco, pero es el principio fundamental para los musulmanes y causa de muchos conflictos bélicos. Los sunitas están extendidos especialmente en Magreb, norte de África, la península arábiga y parte de Asia Central, mientras que la mayoría de los chiitas viven en el antiguo territorio de Persia, Irán y el Irak de hoy. En el Medio Oriente, en particular en el Líbano y Siria, se encuentran las diferencias de tensión geoestratégica de la creencia y sus fronteras nacionales también se caracterizan por la diversidad étnica y religiosa. ¿Cuál era la situación en Siria antes de que estallara la guerra? Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios se quejaban de un alto desempleo en el país, de extrema corrupción, falta de libertad política y de la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien habría sucedido a su padre Hafez en el año 2000. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Deraa fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. El hecho provocó propuestas prodemocráticas inspiradas por la primavera árabe, las manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones. La primavera árabe. En Oriente Medio y en el norte de África hubo un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de reformas. Comenzó en Túnez y en cuestión de semanas se extendió a Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Mucha gente albergaba la esperanza de que esa primavera árabe instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social, pero la realidad es que hay más guerra y violencia, y se reprime a quienes se atreven a alzar su voz para una sociedad más justa y abierta. Siria tras la primavera árabe. Los servicios de la inteligencia y otras fuerzas gubernamentales continúan empleando la tortura a una escala masiva. Miles de personas han muerto bajo custodia desde 2011 debido a la tortura y otros factores, como la falta de alimentación y de acceso a atención médica. El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha bombardeado zonas civiles y matado a decenas de civiles y presos. Otros grupos armados, incluido Jabhat al-Nusra, también han atacado zonas civiles, han secuestrado a personas que consideraban opositoras y han matado a personas cautivas. Según la Red de Siria de Derechos Humanos, alrededor de 65.000 personas han sido arrestadas por las fuerzas de seguridad del gobierno y hallan actualmente en paradero desconocido en una red de centros de detención no oficiales. Otras han sido encarceladas por ayudar a personas que se han visto obligadas a huir de sus casas debido a los combates o por expresar su opinión sobre la situación en Siria. El gobierno de Bashar al-Assad reprimió brutalmente las protestas multitudinarias que comenzaron el 15 de marzo del 2011. La violenta respuesta desencadenó el conflicto armado más grave de la región, en el que, según la ONU, han perdido la vida más de 250.000 personas. Desde entonces, más de 11 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, incluidos alrededor de 7 millones de personas dentro de Siria y más de 4 millones que actualmente se refugian en el extranjero, la mayoría en Turquía, Líbano y Jordania. Las fuerzas gubernamentales han bombardeado reiteradamente zonas civiles empleando armas de efecto indiscriminados, como bombas de barril. También han bombardeado hospitales, han dirigido sus ataques contra profesionales de la salud y han sometido áreas controladas por la oposición a largos asedios,
privando a la población de alimentos, medicinas y otros artículos básicos. ¿Qué sucedió después? 6 años después, los derechos humanos continúan siendo atacados en toda la región. Cientos de miles de personas, muchos de ellos niños y niñas, han muerto en conflictos armados que continúan asolando Siria, Libia y Yemen. El conflicto sirio ha generado la mayor crisis de refugiados del siglo XXI. En Siria, Egipto, Bahrein y otros países, los gobiernos están atacando la libertad de expresión, encerrando activistas de derechos humanos y personas críticas de la oposición política, a menudo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Además, pocas personas han comparecido ante la justicia por la violencia, los asesinatos y las torturas que tuvieron lugar durante y después de las protestas del 2011. ¿Cómo estalló la guerra civil? A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión del gobierno se intensificaba. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo apoyado por el exterior y restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr el control de ciudades y poblados. En 2012, los enfrentamientos llegaron hasta la capital, Damasco, y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces, el conflicto se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban a Al-Assad y los que se oponían a él, y adquirió pronto características sectarias, enfrentando a la mayoría sunita del país contra los chiitas, alauditas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, lo cual añadió otra dimensión al conflicto. En junio de 2013, Naciones Unidas informó que 90.000 personas habían muerto. ¿Quién está ahora peleando contra quién? Los jugadores principales en este conflicto son Rusia y los Estados Unidos. Rusia, desde el comienzo del conflicto, ha apoyado a Assad, ya que tiene su único puerto en el mar Mediterráneo en la ciudad siria de Tartus, el único puerto marítimo de Rusia que no se encuentra en un antiguo territorio de la Unión Soviética, y por lo tanto de importancia estratégica vital. Por otra parte, la política exterior de Rusia, después de la caída de la cortina de hierro, se ha caracterizado por ser no intervencionalista en los asuntos internos de otros países. Al mismo tiempo, los Estados Unidos apoyan a los insurgentes sunitas para derribar al gobierno chiita de Assad y así debilitar a la alianza Irán-Siria-Hezbollah, principal enemigo de Israel, aliado número 1 de Estados Unidos en Medio Oriente. Además, la influencia rusa en la región podría verse debilitada. Sin embargo, los Estados Unidos temen que la caída de Assad y las armas químicas que se encuentran en el país caigan en manos de los islamistas sunistas, insurgentes, y Siria no se establece después de la caída de Assad, sino se convierte en otro estado fallido, como Somalia. ¿Cuál ha sido el impacto de esta guerra? El enviado especial de la ONU para el conflicto de Siria, Staffan de Mistura, dijo en abril de 2016 que se estimaba que la cifra de muertos estaba en torno de 400.000. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo de monitoreo basado en Londres, indica que hasta marzo del 2017 la cifra de muertos es de 465.000. Pero el Centro de Siria para Investigación Política, un organismo de estudios independientes, calcula que el conflicto ha causado 470.000 muertos. Según cifras de la ONU, hasta marzo del 2017, unas 4 millones de personas han huido de Siria, la mayoría mujeres y niños. Los países vecinos, Líbano, Jordania y Turquía, están enfrentando una crisis tratando de albergar al que se considera uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia reciente. Otro 10% de refugiados ha buscado asilo en Europa, lo que ha provocado visiones en estos países sobre cómo compartir la responsabilidad. ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para poner fin al conflicto? Debido a que ninguna de las partes es capaz de infligir una derrota decisiva contra la otra, la comunidad internacional concluyó hace mucho que la única forma de poner fin a la guerra es una solución política. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió la implementación del Comunicado de Ginebra del 2012, en el que se contempla un organismo de gobierno de transición con amplios poderes ejecutivos, formado sobre la base de acontecimiento mutuo.
Pero las conversaciones de paz de 2014, conocidas como Ginebra II, se interrumpieron y la ONU responsabilizó al gobierno sirio por rehusarse a discutir las demandas de la oposición. En enero del 2016, Estados Unidos y Rusia persuadieron a los representantes de las partes en guerra para que asistieran a conversaciones de acercamiento en Ginebra para discutir una ruta de paz del Consejo de Seguridad, que incluía el cese del fuego y un periodo de transición que llevaría a las elecciones. Las conversaciones se suspendieron en la fase preparatoria cuando las fuerzas del gobierno sirio lanzaron una gran ofensiva a la ciudad norteña de Alepo. Estados Unidos y Rusia negociaron en 2016 varios acuerdos del cese de hostilidad que eventualmente fueron suspendidos. ¿Por qué Estados Unidos decidió bombardear en particular a la base aérea siria de Chayart? Un bombardeo con un elemento químico ha acabado con la vida de 83 personas y ha dejado decenas de heridos en el día martes 4 de abril. De madrugada, en la localidad de Yanseyun, provincia noroccidental de Idlib, Siria. El doctor Mohamed Katoub, coordinador en Turquía de la Asociación Médica Sirio-Americana, SAMS, aseguró que el número de muertos confirmado es 83, 20 de los cuales son niños, y hubo alrededor de 560 afectados. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que cifra a los fallecidos en 58 y en 170 a los heridos, culpa del ataque a aviones del ejército sirio o de la aviación rusa, que presuntamente lanzaron proyectiles cargados de gas sarin. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women, and children. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed, and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen, and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. We ask for God's wisdom as we face the challenge of our very troubled world. We pray for the lives of the wounded and for the souls of those who have passed. And we hope that as long as America stands for justice, then peace and harmony will, in the end, prevail. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you. ¿Qué tan cerca estamos de Siria? Colombia y Venezuela. Juegos de guerra. Una es Siria y la otra Israel. Juguemos a la guerra mientras el lobo no está, pero quizá pronto vendrá. Podría ser parte de la escena de dolor que crece en las calles calientes de la hermana Venezuela,
que ante la desesperanza, la polarización política y el fanatismo creados por el imaginario de la salvación que pueden ofrecer un grupo de opositores que asusan al odio y al fratricidio, fácilmente puede ser convertida en la Siria de Sudamérica, y Colombia cumplir el papel de la Israel de la misma Sudamérica. Para estallar la región y facilitar el rediseño geopolítico, en el medio del discurso que anuncia el fin de la lucha de clases, la vida feliz en un paraíso al que se llega por virtud del gobernante.